Pero me gustaría saber si alguno de ustedes ya había escuchado esta palabra de topología. Si de alguna manera les hace algún eco o es algo totalmente nuevo. Para mí es, o sea, sí lo he oído, pero no sé a qué se refiere. Estoy así como en ceros, prácticamente. Ok. Yo en matemáticas sí lo había escuchado, pero pues realmente ya no me acuerdo. Y también lo revisamos en psicología en un modelo de Freud, creo. El modelo topográfico. Pero hasta ahí. Ok. Interesante en Freud encontrar referencias de topología, eso no me lo sabía, fíjate. Ahí sí, eso es algo nuevo, qué interesante. Vamos entonces a meternos a no entenderlo de fondo, sino de una manera un poco coloquial, ¿ok? ¿Por qué es importante esto antes? ¿No? Este espacio del otro, ¿no? Este cuerpo del otro, este campo de lenguaje, Lacan lo denomina como un espacio del goce, ¿no? Y goce no hay que entenderlo de una forma tan complicada. Goce es justamente una manera de nombrar al conjunto, ¿no? El cuerpo de goce del otro, ¿no? Es una manera de representación, ¿no? Goce nada más es decir, bueno, es una acotación de este conjunto que representa a todo el cuerpo, ¿okay? Es como tomar un pequeño grupo de todo el conjunto y decir que esto es el goce, ¿no? ¿Cómo lo nombra Lacan? Dice que es un espacio del goce, ¿okay? Toma algo cerrado como un lugar topológico, ¿no? Hay una topología, un lugar del otro. O sea, requerimos de pensar en el espacio, en cómo se produce el espacio, para entender cómo el lenguaje opera, ¿ok? Y ahora, esto no lo vean totalmente apartado de lo que ocurre con los fenómenos de los cuerpos tridimensionales, ¿no? En la primera clase alguien preguntaba, bueno, ¿cuál es la relación que existe entre el campo de lo simbólico con el imaginario, ¿no? ¿Qué decíamos hace un momento, ¿no? Que incluso las ondas requieren de la interacción con cuerpos, ¿no? Independientemente de la estructura de esos cuerpos, para poderse proliferar, ¿no? Para poder tener un impacto. Aquí es donde ya empezamos a relacionar cómo los cuerpos son impactados por estas ondas, ¿okay? Entonces, tenemos que pensar que el espacio no solamente está hecho por lo que los sentidos observan, sino por esa otra dimensión que la tenemos que pensar con la topología. Y vamos a hacerlo sumamente sencillo. Pueden ver este cuadradito que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? El cuadradito gris. Usualmente, ¿qué pensaríamos para decir que eso es un cuadrado? Que de alguna manera tiene que tener los 4 lados iguales, que si lo medimos en centímetros, tienen que ser 5 centímetros por lado, que eso me da un área, y por lo tanto, yo le puedo ir poniendo más elementos cuantitativos que de alguna manera me digan, bueno, por la métrica de la figura, esto es un cuadrado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en topología? Vamos a quitarle totalmente la referencia métrica. No me va a interesar cuánto mide cada lado, cuánto mide su área. No me va a interesar absolutamente nada que me pueda cuantificar que esta figura es un cuadrado. Es más, si es un cuadrado es por casualidad. No me interesa la figura. Lo que me interesa en topología es cómo cada uno de los elementos que existen dentro de esa superficie, que ahorita es un cuadrado, interactúa con el resto. Podríamos pensar ahora entonces, si hacemos un zoom a la imagen, ¿no? Como un zoom imaginario, que tendríamos el siguiente cuadro.
hay una serie de puntos que en realidad conforman ese cuadrado. Cada uno de esos puntos que está ahí presente está ordenado de cierta forma que me parece a mí un cuadrado, que intuitivamente me dice, bueno, sigue siendo un cuadrado. Pero ¿qué voy a hacer en topología? Como no me interesa la figura en tanto tal, sino que es como un mero accidente o al final no tengo por qué respetar que esa figura tenga ciertas propiedades, sino los elementos dentro de ella y cómo interactúan, yo puedo quizás estirarla, puedo expandirla, puedo intervenir en esos elementos y tratar de moverlos para ver cómo se van relacionando entre sí. Y después de todas esas torceduras que le voy dando a los elementos, puede que termine como el final en una especie de círculo. Si empecé en un cuadrado y terminé en un círculo, no me interesa. Lo que me interesa es lo que pude hacer con esos elementos, cómo los pude hacer interactuar y cómo todos esos elementos al final me van a representar alguna superficie. Cómo todos esos elementos al final me pueden ir creando un espacio donde puedo ir creando fenómenos, donde puedo ir interactuando con lo que hay allá adentro. Eso es la topología en sí. Poder deformar el espacio, poder deformar superficies y estudiar las cualidades cualitativas de estas superficies. Ahora, que no me interese la métrica no quiere decir que no hay reglas. Hay dos reglas básicas para poder operar en topología con una misma superficie. Yo no puedo cortar ese cuadrado, ¿no? Yo no le puedo quitar un trozo al cuadrado y decir que sigue siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya alteré sus elementos, ¿no? Ya alteré lo que había ahí. Ya no son los mismos elementos. Y tampoco puedo pegarle otra cosa. No puedo tener ese cuadrado y pegarle un círculo, ¿no? Juntarlos. ¿Por qué? Porque ya le estoy agregando nuevos elementos. Ya estoy haciendo que esa primera superficie sea otra cosa. Entonces, si yo quiero operar con una superficie, tenga la forma que tenga, tengo que respetar esas dos reglas. No le puedo pegar algo más y no la puedo cortar. Al momento de hacer eso, se convierte ya en otra cosa, en otra superficie. Pero para analizar una misma, esas dos reglas son indispensables. ¿Ok? ¿Eso nos va quedando claro? Ok. Entonces, si más o menos podemos entender de esta forma tan básica la topología, vamos a ver cómo se va relacionando todavía con esta situación del análisis. ¿Ok? ¿Cómo sería esto de poder operar desde este campo del otro, desde el campo del lenguaje, ¿no? Como lo hemos ido trazando desde Heráclito, esto nos ayuda a pensar que no nos tenemos que concentrar en sí en las figuras, ¿ok? O sea, las figuras en las cuales se presentan los elementos no nos son tan importantes en realidad, ¿ok? No es que no nos interese el paciente, ¿no? Sino que en realidad el paciente no es el que está en el centro de la clínica, no es sobre quien le apuesto a que el problema se encuentre en ese sitio, ¿ok? Lo que nos interesa son los elementos que conforman un determinado campo de saber, ¿ok? Entonces, así no nada más vamos a estar analizando a un individuo, sino que se puede estar colocando en el diván, en la pantalla, en donde sea que estén atendiendo un discurso, pero que no solamente le corresponda a una figura, sino que haya varias figuras que en la historia
han seguido narrando el mismo discurso, ¿ok? Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? Hay una frase muy interesante en Lacan que es que el inconsciente es transgeneracional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, al final hay un saber que se propaga independientemente de la figura o de la persona que esté hablando. Puede que lo que a mí me está ocurriendo, que el problema por el cual yo estoy ahí en análisis, sea exactamente el mismo problema por el cual en algún momento quizás un abuelo, una abuela, algún familiar haya pasado, pero que ese problema solamente se haya repetido, que no haya tenido una resolución. Y por lo tanto ahora mi imagen representa ese discurso. Esa imagen de alguna forma fue tomada por el discurso y repite lo que ha ido ocurriendo en la familia, ¿sí? Ahora, si no quieren pensar tanto en la clínica, piensen justamente en las cosas que les gustan, ¿sí? Algunas de las cosas que les gustan puede que correspondan a sus padres, otras no. Algunas pueden responder a algún evento que ocurrió en algún momento de su vida, en la escuela, en la calle. Todas esas situaciones van tomando los cuerpos, ¿no? Todos esos discursos van tomando los cuerpos y los van moldeando un poco, ¿no? Para que podamos ejercer ciertas cosas en el mundo. Pensemos un poco qué pasó en la película de Coco, por ejemplo, ¿no? Teníamos una historia que había hecho casi un tabú hablar sobre música en la familia. Pero ¿qué viene a hacer este chico, ¿no? Viene y retorna a la música con mucha fuerza. Ni siquiera sabe de dónde. ¿Por qué? Porque es solamente un tabú, no se puede hablar. Solamente él sabe que siente una pasión inmensa por la música y que descubre que aquella imagen que fue censurada, ¿no? Aquella imagen de la que no se puede hablar, era músico. ¿Y qué pasó con esa imagen? Alteró lo que se creía de una familia, ¿no? Nunca se supo que había sido asesinado. Se sabía que había desaparecido, que había abandonado la familia. Luego entonces, la familia también expulsa la música. Después de toda la parte fantasiosa, finalmente la música vuelve a la familia. Se vuelve a integrar a ese personaje, a la dinámica familiar, y en la fantasía incluso, bueno, ya aparece ahí conviviendo en Día de Muertos, ¿no? Entonces me parece que es un ejemplo bastante puntual en realidad de cómo puede operar transgeneracionalmente el inconsciente, ¿no? Este chico no tenía idea de quién era su abuelo, no tenía idea de lo que había pasado. Nadie le había comunicado por qué la familia no podía hablar de música. Solo sabía que no debía hacerlo. Pero algo insistió. Algo ahí insistió y revela cuál era el problema que no se había resuelto. Había un asesinato que nunca se había sabido y que ahora que ya se sabe, ahora que ya está dentro del sistema, puede reconfigurar a la familia y ya no solamente dedicarse a hacer zapatos, sino que ahora casualmente al final de la película cada uno de los integrantes sabe tocar un instrumento. Ahora es posible que cada uno de los familiares sepa tocar un instrumento, ¿no? Entonces, finalmente el inconsciente, estos saberes, no operan solamente con una figura. Pueden operar en muchas figuras porque no nos importa tanto la forma que toman. Nos interesa los elementos del discurso que están creando ese campo de saber. Y esta es una forma de operar con la topología. También hay modelos topológicos que nos van a ayudar a explicar teóricamente qué ocurre con el inconsciente, la conciencia, con la formación de realidad, pero esos van a estar reservados para la última clase, justamente para que veamos un poquito más ya
como la topología, estrictamente hablando, puede modelar las situaciones del psicoanálisis. Pero, por lo menos clínicamente hablando, esto ya nos deja en un lugar muy distinto a pensar que solamente es el individuo que está ahí sentado el que nos está hablando, sino que hay algo que está hablando a pesar del individuo, a pesar de que alguien pueda decir, mira, yo ya estoy harto de que mi familia no me deje tocar música, estoy harto de tener que hacer zapatos, yo me quiero dedicar a esto, pero no puedo, incluso, no puedo hacerlo. A pesar del individuo, eso habla. Quizás descubrimos, ah, mira, sí has tocado, pero nadie en tu familia lo puede saber. Ah, mira, esto pasó con este familiar, existió este familiar. Se van descubriendo ahí, o se va creando una narración que le da pie a ese discurso, que le da un sentido. ¿Okay? Parte todavía no nos queda quizás del todo claro, ¿no? Tenemos una cita de Lacan bastante importante en realidad, de este seminario que les platico. Dice, los hechos son hechos de discurso. Mediante el discurso analítico, el sujeto se manifiesta en su iancia, o en su agujero, a saber, en lo que causa su deseo. Articular esta topología a la génesis del discurso inhabilita recurrir a una sustancia, o por lo menos a una sustancia pensada desde Aristóteles, Parménides, etc., puesto que no hace referencia a ningún ser. Lo tocante al ser como absoluto es la interrupción de la fórmula ser sexuado, en tanto el ser sexuado está interesado en el goce. O sea, el cuerpo está interesado en lo que se dice, ¿no? El cuerpo actúa por aquello que se dice, por aquellos hechos de discurso. ¿Okay? Las fórmulas de la sexuación no son cosas que estén competidas para este curso, pero quiero que eso nos quede claro, que el cuerpo que ahorita está hablando, que está ahorita enfrente de ustedes, no está actuando porque ese cuerpo lo quiera, porque sea consciente. Bueno, porque es consciente de ciertas cosas, claro. Pero el que yo esté aquí y ustedes estén aquí es por ese logos que nos atraviesa y nos une, que de alguna forma ha hecho que podamos reunirnos en este espacio y hablar de todo esto. Conscientemente tenemos algunas cosas que nos dicen, mira, esto me gusta, esto no me gusta. Pero eso solamente por el paquete acotado a los sentidos. ¿Okay? No hay que olvidarnos de esto. Finalmente, no estamos hablando de seres, ¿no? De esto en tanto que soy, sino del ser que se habilita en función de los otros elementos. ¿Okay? Me parece que esa cita es bastante clara para remitirnos a lo que decíamos la vez pasada. O sea, no estamos hablando de lo que cuenta como uno, como solamente un individuo, sino lo que cuenta por uno como una serie de elementos interactuando para presentarse como uno, ¿no? En otras palabras, no estamos pensando que primero esté el individuo y aparte el mundo y tengan que interactuar, sino que el lenguaje crea el mundo, hace posible los elementos del mundo e incluso que este cuerpo pueda interactuar con esos elementos. No somos algo independiente del mundo, no somos algo independiente de la realidad, somos parte de ella. Por lo tanto, si el lenguaje posibilita una realidad, también nos hace posibles. Estamos en extimidad con el lenguaje. Es algo que sentimos interno, pero que al final está ahí operando como un campo. ¿Okay? ¿Nos va quedando claro hasta este punto? Sí, todo claro. Ok,
Entonces, pasando ya un poquito más a la parte de la matemática, les comentaba hace un momento que Félix Morales es quien más tiempo lleva trabajando, quien más ha desarrollado, mejor dicho, esta situación del diagnóstico estructural basado en modelos matemáticos. Va a ser una mención muy importante al momento de acercarnos a este problema del diagnóstico en psicoanálisis. Nosotros no estamos diagnosticando en sí personas, o sea, estamos diagnosticando estructuras, ¿okay? Siguiendo esta línea de ideas. Lo que diagnosticamos son las estructuras, ¿okay? No es un individuo el que es neurótico, sino la estructura del discurso responde a una estructura neurótica. Eso es muy diferente. Pensar que el individuo es el problema, es el que tiene la neurosis, o que hay un discurso que toma un individuo y que ese discurso es neurótico, ¿no? Y es, sí y solo sí, la forma en cómo sus elementos interactúan permiten pensar en la estructura neurótica, en cómo una neurosis se estructura, ¿ok? No solamente la neurosis en realidad, sino también la psicosis. Ahora aquí viene lo interesante. Si estamos pensando dos sistemas, dos estructuras grandes, neurosis, psicosis, podemos pensar que el método psicoanalítico solamente es uno, o sea, solamente podría haber una forma de ejercer el método, o ya tendríamos que estar pensando en al menos dos formas. Los elementos neuróticos, si están en un sistema, si tienen ciertas reglas y cierto comportamiento, no pueden ser tratados de la misma forma que los elementos, las reglas y las interacciones que hay en este otro sistema. Neurosis como estructura, psicosis como estructura, son dos sistemas que crean una realidad. Es muy diferente pensar que el individuo es psicótico a pensar que la estructura que le permite tener un lugar en el mundo crea un problema del orden de la psicosis. Que los individuos que están en el mundo tienen problemas del orden de la neurosis. Esta es la apuesta, esta es la gran diferencia. Podemos ejercer clínicas, claro, sobre el cuerpo y pensar que ese individuo es neurótico o es psicótico, pero tenemos que adentrarnos en un marco teórico que lo pueda sustentar, ¿no? Y un sistema más orgánico, un sistema más biologicista, totalmente nos ayuda a afianzar este modelo, de decir, claro, hay una parte de las estructuras del cerebro que seguramente tiene un problema y por lo tanto es psicosis. Muy diferente sería pensar que ese cuerpo, tomado por una estructura psicótica, se vio alterado en su organicidad, que esas funciones del cuerpo son tomadas por un discurso y son alteradas. Por eso no tenemos que perder de cuenta que esto nos tiene que cambiar la forma de entender los entes del mundo. Si estamos pensando que primero hay lenguaje y después el mundo, significa que no necesariamente primero devino una enfermedad del cuerpo para hacer neurosis, sino que un discurso, que el discurso pudo haber atravesado un cuerpo, alterarlo y crear todas esas situaciones que podemos percibir como psicosis. Ahora, aquí viene también una parte muy interesante, ¿okay? Les comentaba hace un momento, requerimos de la topología
¿no? Para poder pensar justamente el problema de las estructuras y para poder pensar estas dos formas de estructurar el mundo, ¿no? Para poder operar con ellas, tenemos que hacer una diferencia entre un sistema neurótico que se ajusta a los modelos del plano proyectivo y un sistema psicótico que se ajusta a los modelos de la geometría euclidiana. ¿Okay? Esa es la propuesta, que son dos sistemas geométricos, incluso dos sistemas de percibir el mundo diferentes, cada uno con sus limitantes y obviamente con sus posibilidades. ¿Okay? Ahora, si la neurosis tiene que ver algo con el plano proyectivo, no crean que tiene algo que ver con esta situación de mecanismos de defensa, de proyección e introyección, ¿no? Eso queda totalmente en otro sentido. Más bien es por el problema de la perspectiva que presenta un plano proyectivo, ¿no? Y quizás aquí incluso hablando del arte podríamos poner sobre la mesa este problema. Para poder crear muchas veces una pintura, si no es que siempre, ya por ejemplo Israel nos dirá más o menos algo en ese sentido, pero al menos en el plano proyectivo se requiere de un punto al infinito, ¿no? Un punto de referencia, un punto hacia donde está orientado aquel que está viendo para poderle dar cierta forma, ¿no? Incluso lo podemos pensar en esas mesas de dibujo donde está una persona justamente en medio, un objeto, y cada uno lo dibuja desde diferente perspectiva, ¿no? O sea, hay un punto donde parte la visión, hay un lugar al que llega, ¿no? Y no siempre va a ser el mismo, ¿sí? Podemos estar hablando del mismo objeto, pero yo puedo ver una parte de este objeto, esta otra persona esta otra parte del objeto, y justamente ese es el problema que nos genera esa sensación que de alguna manera somos individuos, ¿okay? Alguna vez puse un ejemplo que me parece un poco más ilustrativo. Supongamos que estamos en una mesa redonda, tenemos en medio un cubo de Rubik y hay que dibujarlo, ¿no? Alguien dibujará totalmente una cara azul cuando lo tenga que colorear. Alguien quizás pueda dibujar una esquina y sea verde y azul. Entonces, ¿el cubo de qué color es? ¿Es azul o verde? Yo lo veo verde, yo lo veo azul. La persona que está en la esquina te dice, no, mira, en realidad el cubo es de ambos colores, ¿no? ¿Entienden el problema? O sea, la neurosis necesita un punto de referencia, tiene un punto por el cual se construye su visión, y si cambiamos ese punto, si movemos ese foco, entonces el mundo se ve de otra forma. El fenómeno que hay que estudiar se ve distinto, ¿okay? Es importante podernos mover aquí para poder entender diferentes perspectivas, ¿no? Ahora, si eso lo hacemos en una clínica que esté totalmente puesta en ese foco, ¿no? Que también tenga este mismo problema, que esté puesta en un plano proyectivo, lo que va a pasar es de que solamente vamos a cambiar la perspectiva, ¿no? Solamente vamos a cambiar la perspectiva de la cual se está viendo el mundo y ya está, ¿no? Orientada a la forma en cómo esa clínica ve el mundo. ¿Por qué es importante la topología? En la topología se pierden los puntos de referencia. No puede haber un punto al cual nos tengamos que referir siempre para entender el mundo, sino que en topología necesitamos entender cómo funcionan varios puntos para más o menos entender cómo está operando esa estructura. Por lo tanto, una clínica que esté basada en un modelo topológico tiene que lograr, para un fin de análisis,
retirar esos puntos de referencia, esos puntos al infinito, que solamente me permiten ver una cosa y ya. Sino que el fin de análisis me tiene que permitir moverme entre todos los puntos que sean posibles para entender qué pasa en la realidad y poder comprender las interacciones. Pero ¿qué pasa en la psicosis? Si estamos hablando de que en la psicosis es un plano enteramente proyectivo, plano de la geometría euclidiana, aquí sí nos interesa totalmente que las cosas tengan cierta consistencia, ¿no? Un poco más que incluso en la proyectiva. En la psicosis nos vamos a encontrar que, o en un marco de referencia psicótico, un cuadrado siempre va a ser distinto a todos los cuadrados que sean posibles. ¿Sí? Yo no puedo decir que un cuadrado con 4 centímetros por lado tiene una referencia o funciona como una proyección de uno más grande o de uno más chiquito, ¿no? En el plano euclidiano, lo que puedo hacer es decir, tengo un cuadrado de 4 lados, es lo que es, y un cuadrado a lo mejor de 5 centímetros por lado, ¿no? Más grande, pero es lo que es y ya. Puedo tener una serie infinita de cuadrados, ¿no? Y el plano se va a extender hacia el infinito, a diferencia del plano proyectivo. El plano proyectivo debe tener un punto en el cual las líneas convergen y representa el infinito, ¿no? Representa ese punto de referencia. En la psicosis no lo hay. En la psicosis no hay ese punto de referencia. La psicosis se vuelve infinita. Yo puedo ir siguiendo generando cuadrados, 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 cuadrados. Y aquí en algún momento los cuadrados se van a ir juntando, se van a ir deformando, van a ir cambiando hasta llegar a ese punto. ¿Okay? La idea no es que nos metamos de lleno a esta situación, sino más bien que entendamos justamente cómo funcionan los elementos del lenguaje, cómo funciona este cuerpo como estructura, ya sea como una estructura que se puede volver infinita, que para consistir, para hacer algo, debe de seguir creando cosas, como en la psicosis, o la neurosis, que sí tiene un punto, ¿no? Un punto de referencia, una garantía, tiene un punto cerrado, no se vuelve infinito, sino que las cosas están enmarcadas hacia un espacio y ya está. ¿Okay? Aún no hablamos de cuáles son los elementos del lenguaje, cuáles son esos elementos que componen estas superficies, pero ya estamos entendiendo cómo funcionan estas superficies. Hasta este punto, ¿quieren agregar algo más? No sé si esto les hace incluso un poco más pelotas o incluso nos va dejando un poco más claro la importancia de los sistemas, de por qué pensar en conjuntos con ciertas reglas, ciertas formas de operar y cómo eso crea de alguna manera lo que hay en el mundo. Si todo está bien hasta este punto, entonces continuamos. Ahora, justamente, ¿por qué estamos hablando de lingüistería? ¿No? Es una formulación que permite pensar el uso del inconsciente estructurado como un campo del lenguaje. ¿Okay? O sea, la lingüistería es tomar elementos del lenguaje y hacerlos operar de una forma lógica, ¿no? No como lo tomaría el discurso de la lingüística, sino para poder operar con estructuras que me permitan pensar cómo el individuo tiene un lugar en el mundo. ¿Okay? Al hacer del lenguaje el medio con el cual
se ordena la experiencia analítica, ¿no? Ponemos el acento no sobre el sentido de medio que implica ese término, sino sobre el lugar. ¿Okay? Estamos hablando de cómo ese lugar geométrico, cómo ese plano en el que se puede mover esa persona está operando. Y ahí tenemos las dos referencias, nada más para que puedan ubicarlas un poquito. Si pueden ver, el cuadrado es la forma en la que podemos esquematizar la neurosis. El esquema de abajo es la forma en cómo podemos esquematizar la psicosis. No me voy a meter tal cual a todo lo que implica, pero quiero que vean que justamente en el cuadrado hay un marco de referencia. O sea, totalmente sabemos dónde termina, digámoslo así, como el marco de realidad. A diferencia de la psicosis, ¿ok? Vean que la R en el cuadrado está totalmente delimitado por dos triángulos, ¿ok? Pero la R que está en la psicosis, si se dan cuenta, en los extremos está totalmente abierta. Y se va al infinito, se extiende hasta donde se tenga que extender. La psicosis, no, la neurosis no. La neurosis sí tiene un marco de referencia. ¿Algo que quieran agregar o dudas en este punto? Yo No, solo todo como claro. mencionar que está muy conectado con lo que veíamos la clase pasada, ¿no? Con Badiou, por ejemplo, que, ajá, como que sí veo los ecos de lo que vimos con Badiou y ahorita con las estructuras y cómo se propone, estas estructuras como, ajá, como explicación a ciertos malestares, por así decirlo. Solo eso. Así que ya, por lo menos así, si quizás Badiou o Spinoza se escuchaban un poco extraños, ya ahorita qué bueno que ya se empiezan como a poner un poco más sobre la mesa, ya empiezan a cobrar más sentido. Entonces, nos quedan 10 minutos, pero bueno, vamos a ver hasta dónde podemos avanzar, porque ahora sí, ¿cuáles son esos elementos que componen estas estructuras? ¿No? Vamos a hablar de la teoría del significante, o estamos hablando de la teoría del significante. Es la forma en la que podríamos ponerle un mote al sistema de Lacan, teoría del significante. ¿Ok? Y aquí ya viene lo interesante. Es un término que totalmente es tomado de la lingüística, ¿no? Proviene de algunos textos, bueno, un texto que recopila varias conferencias de Ferdinand de Saussure, el cual, por lo menos para la lingüística, va a definir al significante como la representación natural de la palabra, en cuanto hecho de lengua virtual, fuera de toda realización por el habla. ¿Sí? No nos vamos a meter tanto en esta definición de significante, ¿no? Sino que vamos a pensar un poquito más de manera intuitiva, un poquito, por eso les pongo más bien el esquema, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos significado y significante. Y la relación entre ellos dos me va a crear el signo lingüístico. ¿Ok? El significado, como el significante, por lo menos aquí en lingüística, van a tener una relación totalmente estrecha y dependiente uno del otro. ¿Ok? Un significado siempre va a apuntar a un significante. Y un significante siempre va a tener un significado. ¿Ok? Incluso justamente por eso tienen una curva cerrada. Es un sistema que ya está cerrado. ¿Ok? Está delimitado. ¿Ok?
es una representación. O sea, el significante ya está representando alguna cosa, ¿ok? Como se puede ver abajo. Tenemos una cosa del mundo y el significante es una representación, no es una realización que se hace para hablar de algo específico, ¿ok? Y normalmente me parece que se piensan así un poquito las cosas en cuanto al lenguaje, ¿no? Hay una palabra para que me diga algo del mundo, ¿no? Para que represente algo que está en el mundo. No funciona del todo así incluso en lingüística, pero bueno, intuitivamente nos podemos quedar con esa idea. Ahora, vamos a pasar a lo importante. ¿Qué pasa con esta situación del significante aquí en psicoanálisis? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Primero, teniendo en cuenta concepto e imagen acústica, que son los elementos originales, Saussure los convierte en significado y significante. ¿Okay? Es a partir de donde a nosotros nos va a interesar, significado y significante. De entrada, para operar en psicoanálisis, ya no vamos a necesitar que eso sea un sistema cerrado. No necesariamente un significado va a apuntar a un significante particular y viceversa. Si lo queremos hacer más complicado, vamos a quitar las flechas para decir que ya no tiene que existir una relación entre el significado y el significante. ¿Okay? O sea, para nosotros corren en dos dimensiones diferentes. Las cosas que son significados y las cosas que son significantes. Por lo tanto, solamente nos vamos a quedar con este elemento. Nosotros vamos a tomar eso que representa cosas, por lo menos en la lingüística, y se va a tomar de esta forma. Si nosotros podemos tener un significante, otro significante, la cadena de significantes que ustedes quieran, eso va a producir como un resultado o como efecto de esa cadena un significado. ¿Okay? Vean la diferencia. Si bien ahorita no está del todo claro qué es un significante y un significado, quiero que nos quede claro que para lingüística, un significante apunta a un significado. Pero para nosotros, un conjunto de significantes va a crear un significado. ¿Okay? Va a dar un sentido. ¿Okay? Entonces, cada significante en tanto que tal no significa nada por sí mismo. Va a requerir de la interacción con los demás significantes para, ahora sí, dar un significado. ¿Okay? Nuevamente estamos en el mismo problema de la cuenta por uno. Para ser claros ahora sí, ¿cómo rayos se puede entender el significante, por lo menos para nosotros? Tomemos la siguiente cita que vamos a encontrar en Escritos 1 en la página 227. ¿Okay? Nos dice, a diferencia del signo, del humo que no va sin fuego, fuego que aquel indica con un llamado eventualmente a apagarlo, el síntoma no se interpreta sino en el orden del significante. El significante no tiene sentido sino en su relación con otro significante. ¿Ok? Ahora, entonces nosotros no podríamos hablar de que el significante representa algo, como el signo. El signo sí está representando algo y tiene un sentido. No podemos entonces nosotros hablar de un solo significante. No podríamos aislarlo para decir que es un significante, sino que tenemos que pensar en al menos dos significantes para que tengan sentido, para que eso me represente algo, para que eso diga algo del mundo. ¿Ok? Por eso justamente la estructura mínima, ¿no? La estructura mínima para que podamos pensar algo en el mundo
Tiene que ser un significante apuntando a un segundo significante, ¿no? Pero ese segundo significante no podría existir sin el anterior. Es una representación, ¿ok? Se van representando entre sí. Y esa serie de representaciones van creando, van produciendo sentido, van haciendo significados, y todas esas representaciones en su conjunto van a crear todo un universo o un mundo, ¿no? Todo un conjunto de elementos, ¿ok? Es un bucle dinámico. Si cambiamos la representación o lo que representa el S1, necesariamente lo que es el S2 va a ser otra cosa, porque se remite al 1. Y obviamente si el S2 es otra cosa, también el S1 va a ser una cosa totalmente distinta, ¿ok? Vamos a trabajarlo de esta forma. El significante es una forma de representar algo. Es como si fuera una X en álgebra. La X representa algo, pero está vacía. Solamente sabemos que tiene que ver con una estructura, está puesta en una estructura para que en algún momento X se pueda convertir en algo, ¿ok? No nos interesa en sí qué significa S1, S2, S3, S4, los significantes que tengan, sino que los elementos del lenguaje son representaciones, pero no son representaciones del mundo, no representan cosas del mundo, se representan entre ellos, crean un efecto de sentido solamente por el hecho de interactuar. Solamente pueden tener un significado, un ser, una consistencia al momento de ponerlos a interactuar con otros. Si se dan cuenta, nos falta un pequeño elemento que está en medio de ese bucle, ¿no? Ese elemento es el elemento del sujeto. ¿Qué es un sujeto? Es un sentido. Es el sentido que se da cuando determinada colección de significantes se van representando, crean algo en el lenguaje. Si individuo tiene que ver con otro sistema de pensamiento, no podríamos decir que individuo y sujeto los utilizamos de la misma forma en psicoanálisis. El individuo va a ser aquella representación del cuerpo, ¿no? Aquel cuerpo acotado, pero el sujeto va a ser justamente el tema del que estamos hablando, va a ser el sentido de lo que se está hablando, va a ser aquello que se crea en el discurso. Es ese resultado de tener cierta cadena de significantes, ¿no? De ciertas representaciones de discurso y que crean algo entre ellas. Entonces el sujeto no tiene tal cual una consistencia, no tiene un ser, no tiene algo que sea fijo en el tiempo. Solamente depende de la interacción de cada uno de estos elementos, de cada significante. Y si este significante, S1, ya no representa a S2, sino que representa a otro, ese sujeto ya se alteró por completo. El sentido, el tema que de alguna manera toma el cuerpo, que de alguna manera aqueja el cuerpo, va a ser distinto. Entonces, los elementos ordenados de forma neurótica van a crear una estructura particular. Los elementos estructurados a tal modo que creen situaciones de psicosis van a dar un mundo distinto. No hay una representación del mundo, sino que el mundo se representa
se hace el mundo a partir de enlazar los elementos del lenguaje. Y no estamos hablando solamente de palabras, estamos hablando de cualquier cosa que pueda ser lenguaje, ¿no? No necesariamente se transmiten cosas con palabras, se pueden escribir, se pueden hacer señas, se pueden realizar escenas como significantes. Son solamente representaciones, algo que quiere decir algo, pero porque está relacionado con otras cosas que comunican algo. ¿Okay? No sé si esto se va entendiendo, de que al final, ¿qué es un significante? Bueno, ¿qué son los significantes? Hablar de uno no es posible por el efecto de la estructura. ¿Serían entonces los elementos que van a conformar un conjunto? Podríamos decir que el cuerpo del que estábamos hablando hace un momento está hecho de un cuerpo de significantes. ¿Okay? Determinado cuerpo de significantes me va a crear un determinado sujeto, un determinado tema a tratar, un determinado problema a resolver, por así decirlo, que está siendo narrado a través de cierta figura. Entonces aquí lo interesante es poder operar al nivel del significante, de aquellos elementos del lenguaje que al estar ordenados de alguna forma, que al representarse entre ellos, me crean un asunto, un problema a tratar, un tema a resolver, ¿vale? Y entonces cuando el paciente llega a consulta, nos toca entonces comprender el significado que viene de su cadena de significantes. Entonces, ¿su discurso sería el significado? Algo así, más bien diríamos que el discurso que está en juego con ese paciente está dado por determinados significantes. Y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo en la clínica vamos a poder operar con eso? ¿Cómo de alguna forma en la clínica tenemos que operar con los significantes y pensar que incluso eso tiene que salir un poquito del paciente, ¿no? Entendemos incluso desde, digámoslo así, como una clínica más tradicional de psicoanálisis, que tenemos que hablar de las figuras, ¿no? De cómo alguna vez se interactuó con alguna madre, con algún padre, con alguna otra figura significativa para la persona, y que eso pudo haber creado un trauma y shalala, ¿no? Aquí de lo que se trata es cómo más bien esas figuras narran una historia, por ponerlo de alguna forma. Cómo cada una de esas escenas, que va relatando el paciente, van creando una historia. Nuestro trabajo es poder leer el guión. Podemos ver las escenas, podemos ver la puesta en escena tal cual. El problema es que no conocemos cuál es el guión, qué es lo que ya está escrito que me hace actuar todo eso. Ese es nuestro trabajo. Llevar al paciente a que de alguna manera pueda leer ese guión, pueda comprender cuál es ese discurso, cuál es esa cadena de significantes que está creando el problema, que está en juego para que en ese momento sufra o padezca de algo. ¿Cuál es ese enunciado o enunciados que lo hacen sufrir? El fin de análisis, como les comentaba, tiene que ver con mover de alguna manera al paciente por ejemplo, si hablamos de un tratamiento neurótico, de un punto focal, de que ese sea como el enunciado que dicta su vida,
que eso tenga que hacer, a que de alguna manera no haya un enunciado claro, a que pueda moverse entre varios puntos de referencia y que pueda interactuar en el mundo, que pueda interactuar con un sistema abierto, por así decirlo, un sistema que se pueda modificar y no un sistema que esté totalmente cerrado, no un sistema que solamente tenga que responder a una sola consistencia, sino que pueda ir cambiando. Y aquí no estamos hablando de que sea el paciente el que decide, sino que el paciente se dé cuenta que es parte de una trama, que es parte de una obra de teatro. Y que si se da cuenta de cómo están actuando los demás a su alrededor, se va a dar cuenta también cuál es su lugar en esa obra. Si puede empezar a leer su papel respecto al papel de los demás, va a poder interactuar con otros focos, con otros puntos, con otros discursos que están ahí entrelazados. ¿Me explico? Bueno, no quiero que esto se haga ya un poco más grande, creo que ya tenemos claro justamente hacia dónde vamos apuntando con todo esto. No podemos decir entonces solamente que existe un significante, no podemos hablar de uno solo, ¿no? Supone que hay un colectivo, hay toda una serie de elementos y el trabajo clínico que de alguna manera nos va a tocar es poder alterar justamente esa cadena, ese discurso, cambiar lo que cada uno de esos significantes representa. Eso ya lo vamos a ver justamente para poder cerrar la siguiente clase. Pero bueno, justamente esta imagen quiero que nos evoque un poco a eso, ¿no? Tenemos una estructura, ¿no? Totalmente deforme, con muchos puntos, que podríamos decir que ese es todo el campo del lenguaje, ¿no? Tenemos un pedacito más pequeño, que es el goce, es el representante del cuerpo del otro, ¿no? Y algo más pequeñito, que ya va a ser la disección de cada uno de esos significantes, ¿no? Poder entender cuáles son esos elementos que componen ese cuerpo y que voy a tener que alterar, pero no significa que eso solamente sea lo único que existe en el campo del saber, sino que son múltiples elementos enlazados en una macroestructura del lenguaje. ¿Puedo aislar subconjuntos? Claro, lo puedo hacer. Y aún así, esos elementos interactúan entre ellos y pueden crearme nuevos conjuntos más pequeños. Lo mínimo que puedo hacer es S1, S2, aunque vamos a ver que en realidad es más bien el mínimo es 4. Vamos a ver un poquito por qué la siguiente clase. Pero bueno, finalmente podemos ir haciendo estructuras o subestructuras que nos permitan operar en los casos. No vamos a trabajar obviamente con la macroestructura del lenguaje, porque no todo atraviesa el caso, sino un pequeño conjunto. Y de ese pequeño conjunto tenemos que ver cuáles son los elementos que están creando el síntoma, que crean el padecimiento, que ya no permiten que haya una respuesta clara a los problemas del mundo, por así decirlo. Con esto me parece que podemos ir cerrando, por lo menos ya para introducir qué pasa con el significante, cómo se toma el significante, este elemento, y poderlo pensar en cómo juega con las estructuras. Entonces no sé si quieren agregar algo más para poder cerrar el día de hoy. Pues yo voy cerrando la sesión con lo que me llevo de esta misma sesión. Cuando nos preguntaste si nos pertenece el lenguaje y se discutió al respecto, yo podría decir que yo podría remitirme al término de la socialización,
por qué nacemos y aparentemente no conocemos el mundo, no lo nombramos todavía, pero inconscientemente ya tenemos ese saber y nos apropiamos de él por esta parte de la socialización, cómo las figuras con las que convivimos nos van enseñando a nombrar nuestra realidad y después nos apropiamos de ese significante para darle un significado a esta misma realidad. Entonces yo me quedo con esta parte de la socialización y muy interesante esta sesión también. Gracias. Perfecto. Incluso eso que comentas de podernos apropiar de un significante es bastante interesante, porque podríamos pensar que no sé, la familia significa algo para todos los miembros, pero para el que está ahí como paciente significa otra cosa, ¿no? Quizás todos los miembros viven la familia como algo de unión, pero para ese paciente la familia representa violencia, ¿no? Porque ese significante terminó teniendo un significado distinto, ¿no? ¿Cómo es que se asoció a otra cosa? ¿Qué pasó para que cambiara la significación? Para que ya haya un problema en el sistema. Entonces, justamente, ¿no? Es totalmente interesante ver cómo se va transmitiendo estos mensajes a través del tiempo, ¿no? Remitiéndonos un poquito otra vez a la pulsión, por ejemplo, ¿no? Que era un fenómeno lingüístico que atravesaba o cambiaba en el tiempo, ¿no? Estas cosas que nos hacen caminar en el mundo, esos discursos que nos hacen caminar en el mundo y que atraviesan el tiempo, ¿no? Por lo menos el tiempo lineal en el cual nos movemos intuitivamente, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, súper bien, qué bueno que quizás no nos hice tantas bolas con esta parte del significante. Eh, ya entrando primero con todo el asunto de la antifilosofía, ¿no? Con Heráclito, Badiou, Spinoza, creo que es más sencillo poder entender esta parte, ¿no? Incluso retroactivamente, ¿no? Podemos entender a Badiou y Spinoza ya entendiendo la parte del significante, ¿no? Justamente, nuevamente un bucle. Entonces, qué bueno que esta sesión también fue bastante interesante. ¿Alguien más? Pues igual que Rosalía, una sesión pues bastante interesante y pues sí, como que ya con esta sesión se me clarifica un poco más lo que vimos con Badiou, con Heráclito, sí, Heráclito y toda su pandilla. Y pues súper interesante. Yo me quedo o rescato, bueno, todo, en general toda la sesión, pero me llamó mucho la atención lo que decías de que hay como estructuras transgeneracionales y pones el ejemplo de Coco, ¿no? Que pues que el bisabuelo no sé quién se había muerto y todos odiaban la música, no sabían por qué. Y pues yo pensé, no sé si hayan visto la serie de Dark, que está en Netflix, que creo que un poco lo mismo, ¿no? Sí, está muy buena de que pues todo al final de la temporada se descubre que todo bueno, creo que a lo largo de la serie como que van en diferentes épocas, pero todo está en un bucle, ¿no? En un bucle infinito. Y hasta que en un punto como que logran llegar al centro y dicen, pues es que la cosa es esta, y ya se rompe el bucle, y ya todo ese sufrimiento, por así decirlo, generacional, así pues sí, ese conflicto se resuelve modificando como o atendiendo a la parte, a un significante, por así decirlo, que rompe ya ese bucle de pues siempre repetir lo mismo, y el pobre Noah se veía siempre involucrado en lo mismo, y por más que trataba de salir del bucle, pues más se metía y más lo provocaba y demás. Y pues eso, muy buena sesión, muchas gracias, Iván. Sí, incluso con esa serie, ¿no? Te das cuenta que, bueno, ahorita que estábamos hablando del tiempo, si bien intuitivamente pensamos, ¿no? Que hay pasado, presente, futuro, en realidad en ese sentido se pierde bastante, ¿no?
porque si es algo que está pasando transgeneracionalmente, es un tiempo distinto. O sea, ahí no aplica el hecho de que fue en el pasado y el futuro es algo que vendrá después, sino que incluso en psicoanálisis se maneja bastante algo que se conoce como futuro anterior, ¿no? Y eso es bastante interesante porque significa que primero se crea el futuro, ¿no? Hay algo en el futuro que crea el pasado, ¿no? E intuitivamente eso es algo imposible casi, ¿no? O sea, sabemos que primero pasó el pasado y el futuro vendrá después, ¿no? Pero justamente como en esta serie, o como lo que ocurre en estas sesiones, ¿no? Podemos entender a Badiou y Spinoza por la sesión de hoy, ¿no? Lo que hicimos hoy hizo un eco en lo que ya pasó, y lo que ya pasó en teoría nos ayuda a entender lo que pasó hoy, ¿no? Podemos clarificar el pasado a partir de lo que pasó en el futuro, o podemos hacer un presente a partir de lo que, bueno, intuitivamente sabemos que es el pasado, ¿no? No hubiéramos podido quizás entender igual a Badiou o a Spinoza si no hubiéramos llegado a este momento. Y este punto del tiempo retroactivamente crea algo distinto en aquel punto, ¿no? Entonces siempre son bucles, trabajamos en estos bucles. Entonces muy buena referencia a esta serie de Dark justamente por esa parte. Entonces vámonos por hoy y terminamos la siguiente semanita, ¿vale? Gracias, buenas noches. Cuídense, hasta luego. Adiós, buenas noches.